El título del tema para el día de hoy se llama ¿Dónde está Dios cuando sufro? Muchas veces somos tentados a pensar en que Dios está muy lejano de nosotros y que está ocupado en tantas cosas que Él no tiene cuidado por la situación por la cual estamos pasando. Llegamos a pensar que quizás ni le interesa y nos preguntamos ¿dónde está Dios cuando sufro? ¿O cómo actúa Dios cuando estamos pasando por situaciones que humanamente no tienen una solución? A veces pensamos que estamos sufriendo solos, pero cuando vamos a las Escrituras, vamos a encontrar todo lo contrario. Dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. El versículo 18 de este mismo Salmo dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contrictos de espíritu. Más adelante, el Salmo 145:18 reafirma este concepto cuando dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Nos preguntamos, ¿Dios tiene ojos? ¿Dios tiene oídos? La respuesta es no. Porque Juan 4:24 dice que Dios es espíritu, pero el salmista usa esta figura de los ojos y de los oídos para poder graficar que Dios es como padre, como madre, atenta a sus hijos. Sus ojos están sobre ellos y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Cuando pienso en este versículo, pienso en aquella madre que llega a la cama cansada de un día de trabajo, exhausto, y se queda dormida. Pero si a medianoche su bebé que está en la pieza, en la alcoba contigua, grita, llora, la madre sale impulsada como con un resorte, corriendo, no importa, botando cosas, con tal de llegar hasta su bebé y tomarlo en brazos. Aunque está durmiendo, sus oídos no descansan. Están escuchando el clamor de sus hijos. Así Dios también. Dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Ahora, pero ¿cómo podemos saber que esto es cierto? Si a Dios nadie le ha visto jamás. Pero la Biblia dice en Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, podemos ver cómo es Dios con nosotros cuando vemos la vida y el ministerio de Jesús en esta tierra. En este día vamos a ver 3 encuentros de Jesús que nos ilustran esta verdad que estamos afirmando, que tenemos un Dios que está cerca de nosotros, que sí le interesan los problemas por los cuales estamos pasando, que sí le interesa cuando estamos sufriendo. El primer pasaje se encuentra en Lucas 18:35 al 43 y es la historia del encuentro de Jesús con un mendigo llamado Bartimeo. Este pasaje nos muestra a Jesús entrando a la ciudad de Jericó. Jesús siempre estuvo rodeado por multitudes y esta vez cuando estaba entrando a esta ciudad, una gran multitud, dice la palabra, que le apretaba. Asimismo nos dice que junto al camino, a la entrada justamente en la puerta de la ciudad, había un mendigo, había un ciego. Marcos capítulo 10, versículo 46 nos dice su nombre, se llamaba Bartimeo. Este era un hombre que no tenía esperanza de un futuro mejor. No podía hacer nada solo, dependía de otros. Lo único que podía hacer era pedir limosna a la entrada de la ciudad. Este mendigo, imagino, era una carga para su familia, una carga para la sociedad. Todo lo que podía hacer era mendigar. No tenía esperanza y nada iba a cambiar su futuro. Yo imagino, queridos, que al verse en esta situación, este hombre muchas veces hubiera preferido la muerte en vez de llevar una vida así. Bartimeo no podía ver su realidad. Él no sabía si estaba limpio o si estaba sucio. No sabía si estaba sentado cerca de la basura. No sabía nada, no podía ver. Y cuando pienso en la vida de este hombre, Bartimeo, oh hermanos queridos, pienso en que hoy en día hay muchos Bartimeos. Muchos de ellos que no están ciegos físicamente, pero sí están ciegos espiritualmente. No pueden ver la situación en la cual se encuentran. Son personas sin esperanza, sin futuro, personas que piensan que nada ni nadie va a cambiar su futuro.
¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Es posible que hoy estés pasando por una situación similar, que piensas que no tiene salida. Así como Bartimeo, hermanos queridos, necesitan un cambio, urgente, un cambio de vida. Este ciego Bartimeo nos da una gran lección, porque dice que cuando escuchó la bulla, escuchó la multitud, cuando escuchaba a los niños correr y nunca había escuchado esto, él preguntó de qué se trataba esto. Y le dijeron que estaba viniendo a Jericó Jesús de Nazaret. En ese momento Bartimeo empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame, dice el versículo 38. Imagino, queridos, que Bartimeo había escuchado acerca de Jesús. Aun cuando nunca Jesús estuvo en Jericó, Bartimeo había escuchado de los milagros que Jesús había hecho, cómo había levantado al paralítico, cómo había sanado a aquella persona que tenía cáncer, tenía flujo de sangre, esas personas que estaban leprosas, cómo habían sido limpiados. Y muchas veces al escuchar estas historias, quizás quiso buscarlo, quiso ir a su encuentro y pedirle ayuda, pero no podía porque su ceguera le impedía. Pero ahora Jesús estaba cerca de él. Esta era su maravillosa oportunidad y por eso él empezó a clamar y a gritar. Él no podía desperdiciar esta oportunidad. Ahora déjenme decir, queridos hermanos, que el clamor de Bartimeo no era un simple pedido. Era un clamor que salía desde lo más profundo de su corazón. Porque Bartimeo sabía que el único que podía ayudarle en una situación como esta era Jesús de Nazaret. La gente que iba cerca a Jesús empezó a reprenderle para que se callase. Ellos pensaban que Jesús no podía perder tiempo con alguien que no lo merecía. Pero queridos, él gritaba con más fuerza. Cuanto la gente más le reprendía, más gritaba Bartimeo: Jesús, ayúdame. Jesús, ten misericordia de mí, le decía. Queridos hermanos, este clamor de Bartimeo hizo que pasara algo maravilloso del cual hoy, 2000 años después, estamos hablando. Sucedió algo maravilloso que se repite a lo largo de todos los evangelios. Queridos, Jesús escuchó el clamor de Bartimeo. Había muchas voces, había mucho ruido en ese momento, pero Jesús escuchó una sola voz que le llamó la atención, y esta voz fue la de Bartimeo. Aún, queridos, cuando Jesús fue seguido por multitudes, siempre tuvo tiempo para una persona. Y lo más hermoso de esto es que esa persona, que ante los ojos de los hombres era menos digna del tiempo de Jesús, Jesús dedicó tiempo para ellos. Porque la Biblia dice, queridos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Hermoso este cuadro que Jesús deja a la multitud. En un sentido podemos decir, rompió su agenda, se detuvo y mandó a llamarle. Y qué cuadro más hermoso, Jesús parado frente a frente y conversando con un mendigo. Cuando Bartimeo estuvo frente a Jesús, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le contestó: quiero recibir la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Bartimeo empezó a ver. Vio por primera vez el rostro de Jesús. Vio la gente, la multitud que le rodeaba. Vio los árboles. Comenzó a ver, y en ese momento, dice la palabra, comenzó a glorificar a Dios, así como toda la gente, dice el versículo 43. La vida de Bartimeo, queridos, nunca más fue igual. Ahora era un hombre nuevo. Ahora podía jugar con sus niños. Ahora podía pasear con su esposa. Ahora podía trabajar y ganar dinero para la familia. Hermanos queridos, Jesús transformó la vida de este hombre. Jesús no solamente le dio la vista física, sino también le dio el regalo más grande, que es la salvación. Él le dijo: tu fe te ha salvado. Pero al momento también le dijo: recibe la vista. Ahora no solamente tenía una vista nueva, sino tenía un nuevo corazón.
Y la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes, querido hermano, querido amigo? La buena noticia es que hoy también Jesús quiere obrar a nuestro favor, quiere obrar en tu favor. Si tan solamente como Bartimeo clamáramos con todo nuestro corazón. Oh, queridos, porque la palabra de Dios dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y Él salva a los contritos de espíritu. La segunda historia que vamos a ver esta mañana es Jesús y el endemoniado de Gadara. Se encuentra en Marcos capítulo 5, desde el verso 1 hasta el 20. Aquí nos cuenta la historia de un hombre. No se nos dice su nombre siquiera, pero se nos dice su situación, que era una situación lamentable, muy triste. Un hombre que llegó a vivir un poco menos que un animal. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 que vivía entre los sepulcros, en el cementerio. Todo el día se la pasaba gritando, día y noche. Él ya no podía vivir en casa. Toda la ciudad, aún la familia, le tenía miedo. La palabra de Dios dice que muchas veces habían tratado de atarle con cadenas, estas cadenas de hierro, pero estas cadenas habían sido desmenuzadas, como si fueran cartón. Nadie podía dominar a este hombre, dice el versículo 4. Y en el versículo 5 añade un detalle más, dice que agarraba piedras y se hería con estas piedras el cuerpo hasta sangrar. Era un peligro. Aún a la familia podía hacerle daño. Cuando Jesús le preguntó cómo se llamaba, él respondió Legión, porque era poseído por muchos demonios. La palabra legión, mis hermanos, es una palabra que usaban los militares, porque una legión estaba compuesta por 6,000 soldados. Esto indica la cantidad de demonios que tenía en su interior. Oh, hermanos, si pudiéramos hacer un cuadro de él, podemos imaginarnos a este hombre con un cabello largo, sucio, con mal olor, casi sin ropas. Como dije al principio, su situación era la peor que la de un animalito. Este hombre no tenía esperanza de cambio. Nadie, ni aún su familia, lo quería. Ya no había solución para su situación. Lo habían intentado quizás muchas veces sin ningún resultado positivo. Pero cuando Jesús llegó a esa región, este hombre empezó a clamar a gran voz, Jesús, ten misericordia, ¿qué tienes contra mí? ¿Por qué me atormentas? Y saben una cosa, queridos, una vez más, como en el caso de Bartimeo, Jesús oyó el clamor de esta persona y empezó a conversar con él, dice el versículo 9. Gracias al Señor que lo liberó de todos los demonios. La Escritura dice que estos demonios salieron del cuerpo de este hombre y entraron en 2,000 cerdos que estaban comiendo cerca de aquel lugar y se arrojaron por el precipicio. Oh, hermanos, este hombre fue liberado completamente. No sabemos cuántos años pasó en esa situación hasta que se encontró con Jesús. Después de esto, la palabra dice que este hombre tomó un baño, se peinó, se vistió y vino y siguió conversando con Jesús. Porque la Escritura dice que cuando la gente de la ciudad salió a ver lo que había pasado, dice que encontraron al que había sido atormentado por el demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, dice el versículo 15. Era un hombre totalmente nuevo. La gente se asustó al verlo, porque nunca, por mucho tiempo lo habían visto así. Cuando el Señor Jesús, al ser expulsado de esa región por los pobladores, porque le pidieron que se vaya, el hombre le rogaba a Jesús que no lo deje allí. Este hombre, por gratitud a Dios, a Jesús, quería estar con él. Pero Jesús le pidió que vaya y le cuente a sus familiares, a sus amigos, a todos sus conocidos, cuán grandes cosas el Señor había hecho con él. Lo hermoso, queridos, es que este hombre se fue predicando el Evangelio. Dice la palabra
por 10 ciudades, por toda Decápolis, fue hablando acerca de Jesús, dice el versículo 19 y el versículo 20. Este encuentro maravilloso que tuvo Jesús en la región de Gadara fue lo único que hizo. Luego fue expulsado y Jesús salió de esa región, pero este encuentro con este endemoniado de esta región cambió completamente su vida. Hermanos, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Este encuentro con Jesús transformó la vida de este hombre. Y como dice la palabra, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El tercer encuentro de Jesús se encuentra en Lucas 19, del 1 al 10, y es el encuentro de Jesús con un ladrón llamado Zaqueo. Dice la palabra de Dios que Jesús entró a Jericó. Comenzó a caminar apretado por la multitud, por la avenida principal. Y en esa ciudad, dice la Escritura, había un hombre rico, que era jefe de los publicanos, que era un cobrador de impuestos, pero que era también un ladrón. Y la gente lo odiaba. Zaqueo no solo era publicano, sino era el jefe de los publicanos. Ahora, queridos, un publicano era un servidor público, era un cobrador de impuestos. Y el publicano era un judío que cobraba los impuestos a los judíos para enviarlos al imperio de Roma. Y esa era la razón por la cual eran odiados. Los publicanos en aquel tiempo eran considerados como traidores. Pero no solamente cobraban lo que era justo, sino que cobraban de más, cobraban una comisión. Generalmente estas personas eran ladrones. Se quedaban con parte de lo que recibían y por eso se enriquecían. Y por eso dice aquí la palabra de Dios que Zaqueo era rico. Algunos han dicho que el nombre de Zaqueo no debió ser con Z, sino con S, porque realmente saqueaba literalmente a los ciudadanos. Todos marginaban a Zaqueo, nadie lo quería. Ellos, los publicanos, no podían participar de las actividades religiosas. Casi nunca participaban de estas actividades. Y aún de las sociales, porque la gente los marginaba, le tenían odio, hermanos. Pero había algo adicional en Zaqueo que aumentaba su dolor, y era que la gente se burlaba de él. Dice la Escritura que él era pequeño de estatura. Imagino la cantidad de sobrenombres, de apodos que tenía Zaqueo. Imagino, en términos modernos, se diría que era un hombre que sufría el bullying. La gente se burlaba constantemente de él. Hermanos queridos, toda esta situación, aun cuando Zaqueo era rico, le faltaba todo, no tenía amigos. Y imagino el dolor que le causaba, no solamente a él, sino también a la familia, al estar frente en esta situación. Queridos hermanos, ¿cuántas veces también nos hemos sentido así? Quizás no estamos enfermos, quizás no tenemos falta de algunos bienes materiales o riqueza, pero nos sentimos que la vida no tiene sentido. No nos sentimos felices, no podemos disfrutar la vida personal ni aún familiar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en una situación similar? No valorados, quizás marginados, incomprendidos por algunas circunstancias o quizás limitaciones de la vida o limitaciones físicas que nos hemos sentido a un lado. Pero queridos, aquí hay algo que hizo Zaqueo, que debemos hacer todos nosotros. Cuando Zaqueo se enteró que Jesús había entrado a la ciudad, hermanos, dice la Biblia, procuró verle. Quizás pienso que lo que le animó a buscar a Jesús era porque quizás escuchó alguna vez, como dice en otra parte del Evangelio, que Jesús era amigo de las prostitutas y los publicanos, que él comía con ellos. Quizás Zaqueo se enteró que uno de los 12 discípulos también había sido publicano, Mateo. Y Jesús había transformado la vida de Mateo. Y él quería, se identificaba, él anhelaba lo mismo. Pero en su intento de procurar ver a Jesús,
hermanos, tuvo barreras que vencer. Como dije, por su estatura no podía acercarse a Jesús. La Biblia dice que vio que Jesús iba a pasar por un árbol y él corrió a ese árbol y se subió para ver a Jesús. El deseo de ver a Jesús era más grande que su vergüenza, más grande que sus limitaciones. No hubo barrera, hermanos queridos. No hubo nada que lo podía detener. Y él quería ver a Jesús. Ahora, hermanos queridos, yo creo que Zaqueo no era un curioso, no era un hombre que quería ver de qué color eran los ojos de Jesús o cómo hablaba. No, hermanos. Yo creo que él le quería ver porque había una gran necesidad dentro de él. Como dije, aun cuando era rico, él no podía disfrutar de lo que tenía. No tenía ni un solo amigo. Este cuadro es muy diferente al anterior, que a diferencia de Bartimeo, hermanos queridos, era pobre, era un mendigo, era ciego. Zaqueo no, Zaqueo era saludable, era rico, no le faltaba nada. Pero al igual que Bartimeo, Zaqueo subió a este árbol para ver a Jesús porque en su corazón había un clamor. Aunque él no pronunció palabra alguna, había un clamor tan profundo en su interior que cuando Jesús pasó debajo de ese árbol, dice, miró hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Queridos hermanos, el clamor de Zaqueo fue escuchado otra vez por Jesús. Aunque Zaqueo no pronunció palabra, aunque había mucho ruido, aunque la gente le apretaba y le preguntaba o le pedía cosas a Jesús, Jesús escuchó el clamor de Zaqueo. ¿Y sabe por qué? Porque cercano está Jehová al quebrantado de corazón. Hermanos, me llama la atención que Jesús conocía a Zaqueo. Le llamó por su nombre. Y Jesús nunca estuvo en Jericó, pero Jesús lo conocía. Hermanos, a veces pienso que Jesús fue a Jericó solo para entrevistarse con Bartimeo y con Zaqueo, porque no hizo otra cosa más. No, el Evangelio no relata otra cosa que hizo Jesús ahí. Y sabes una cosa, querido mío, Jesús te conoce por tu nombre. Él conoce toda tu vida. ¿Sabes? Porque dice la palabra que Jesús es omnisciente, lo sabe todo. Y antes de llegar a Jericó, Jesús conocía a Zaqueo. Jesús ya lo había visto, hermanos. No solamente le dijo, le llamó por el nombre, Zaqueo, Zaqueo, sino que le dijo, date prisa, desciende. Es decir, lo que vas a recibir hoy lo necesitas pronto. No hay tiempo que perder. No puedes posponer esta cita. Desciende. Y le dice algo más. Hoy es necesario que vaya a tu casa. Hoy es el día de salvación. Hoy es tu día, Zaqueo. Y la Biblia dice que Zaqueo literalmente se tiró. Bajó a prisa y lo recibió con gozo. Ahora, queridos hermanos, realmente la casa de Zaqueo no era el mejor lugar donde Jesús debería estar, porque era la casa de un ladrón. Pero a Jesús no le importó eso. Oh, hermanos, no le importó. Él no le importaba lo que la gente decía. Su meta era clara, transformar de la vida de Zaqueo. Así que él fue para allá. Y una vez más vemos a Jesús que dejó a un lado la multitud. Como dije, en el caso de Bartimeo, rompió su agenda y se fue a la casa de un ladrón. Qué hermoso cuadro, Zaqueo y Jesús en su casa. La gente nunca había entrado a esa casa antes, pero esta vez sí lo hizo, pero comenzó a murmurar, dice la palabra, porque había entrado a la casa de un hombre pecador. Jesús sabía bien quién era Zaqueo. Dice la Biblia que Zaqueo recibió a Jesús gozoso. Le recibió no solamente en la casa, sino abrió las puertas de su corazón. Y entonces Zaqueo fue transformado. En medio de esa reunión, pidió la palabra, se hizo silencio y él dijo esto: Señor, la mitad de mis bienes doy para los pobres. Y si a alguien le he robado, lo voy a devolver 4 veces más.
dice el versículo 8. Hermanos, Zaqueo era el hombre más feliz. Y al mismo tiempo, en poco tiempo, en lo que menos pensaba, se volvió en el hombre más amado de Jericó. Todos querían tener cerca a Zaqueo en sus casas, para que les devuelva, por supuesto, lo que les había robado. Al final de las palabras de Zaqueo, el Señor tomó la dirección de la reunión y dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque él también es el hijo de Abraham. Y el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes, querido hermano? Una vez más la historia se repite. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Zaqueo era un hombre quebrantado de corazón. Y dice la palabra: salva a los contritos de espíritu. Hoy también el Señor quiere obrar a nuestro favor. Si tan solamente le clamáramos con todo nuestro corazón como lo hizo Zaqueo. Hermanos, porque la palabra de Dios es verdadera. Él no está lejano, Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Queridos hermanos, a manera de conclusión, en estas tres historias vemos 4 denominadores comunes, 4 cosas que se repiten. En primer lugar, hermanos, Jesús fue en busca de ellos. Él fue hasta Jericó solo para entrevistarse con Bartimeo y con Zaqueo. Él fue y tuvo que cruzar el mar para llegar a la región de Gadara para encontrarse con este endemoniado. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús siempre da el primer paso en la búsqueda del hombre. Y Jesús hoy está aquí porque vino a encontrarse contigo. Dice la palabra de Dios: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La segunda cosa que nos enseñan estas 4 historias, estas 3 historias, es que cada uno de ellos reconoció su necesidad. Hermanos, hay situaciones en la vida para las cuales no hay una solución humana. El ciego no podía cambiar su realidad. Este mendigo Bartimeo reconoció su necesidad. El ladrón, como Zaqueo, vino en búsqueda de Jesús. Vino para mirar a Jesús y logró que Jesús le mirara a él. El endemoniado reconoció que él estaba atormentado. Todos ellos eran una carga para sus familias y la sociedad, pero hubo algo importante: reconocieron su necesidad espiritual, su necesidad física. Oh, queridos, si queremos tocar el corazón de Jesús, en primer lugar tenemos que reconocer: yo necesito a Jesús. Y así como Zaqueo, necesito clamar y decir: ten misericordia de mí. Y en tercer lugar, hermanos, los 3 clamaron desde lo más profundo de sus corazones. Oh, queridos, si Jesús viene a buscarnos, si reconocemos nuestra necesidad espiritual o material o física, tenemos que clamar al Señor. Clamar como lo hicieron ellos con todo el corazón. No es suficiente reconocer nuestra necesidad y quizás lamentarnos de la situación por la cual estamos pasando, sino, como hicieron ellos, ver a Jesús, clamar desde lo más profundo del corazón a aquel que es el único que puede transformar esta realidad. Estas 3 personas nos enseñan cómo debemos clamar a Dios desde lo más profundo de su ser. Y yo no sé, querido hermano, por la situación en la cual estás pasando, te invito hoy que le clames al Señor. ¿Y sabes por qué? Y esta es la cuarta enseñanza. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Porque sus ojos están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hermanos, tenemos un Dios que es cercano, pero no solamente un Dios que es cercano, sino también un Dios que es todopoderoso. Como dice Lucas 1:37, nada es imposible para Dios. Él puede transformar toda situación, por difícil que sea. Hermanos queridos, nadie podía cambiar la vida de Bartimeo.
Su ceguera lo tenía postrado. Zaqueo se sentía marginado y no podía ganar amigos, no podía ser una persona común y corriente. Y el endemoniado, lo mismo, queridos. Pero cuando se encontraron con Jesús, fueron transformados. Porque no hay situación que Dios no pueda cambiar. Jesús escuchó el clamor de estas 3 personas y transformó su vida. ¿Cuál es tu situación hoy? ¿Cómo te encuentras? Es posible que seas tú uno de ellos que se pregunte, ¿dónde está Dios cuando sufro? Y piense quizás que Él está muy lejano. No, la palabra de Dios te dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor te dice hoy que los ojos de Jehová están sobre ti y sus oídos atentos a tu clamor. Dios te ama. Dios viene en busca de ti. Dios está aquí para ayudarte hoy. El Dios que habló en esa oportunidad, hoy sigue hablando. El Dios que vino a buscar a Jericó y a agradar a estas personas, viene a ti esta mañana, en este día. Viene a tu mundo. Viene a decirte, aquí estoy, cercano a ti. Viene a hacer aquello que tú no puedes hacer. Él quiere transformar tu vida hoy en día. Querido amigo, si aún no has aceptado a Jesús, si estás en medio de una situación difícil, hoy ven a Jesús. Hoy ven a Él. Él te está hablando. Reconoce tu necesidad espiritual. Tú no puedes solo. Clama de lo profundo de tu corazón. Y dale la oportunidad a este Dios todopoderoso de glorificarte en su vida y transformarla como transformó la vida de estos hombres. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Oremos. Padre amado, en esta mañana reconocemos que tú eres Dios todopoderoso. Reconocemos que tú nos amas y que tú vienes en búsqueda de nosotros. Pero al mismo tiempo también reconocemos nuestra necesidad. No podemos cambiar, nada puede transformar esta situación a menos que tú intervengas. Por eso te clamamos y te pedimos ven a nuestros corazones. Queremos escuchar de tus labios lo que le dijiste a Bartimeo. Recibe la vista, pero al mismo tiempo tu fe te ha salvado. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias porque eres un Dios todopoderoso, porque nada es imposible para ti. Y estamos seguros, Señor, que hoy tú estás en nuestros corazones y que tú vas a orar de una manera maravillosa y te vamos a dar la honra y la gloria junto con nuestros queridos familias, con nuestros amigos. Vamos a glorificar tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén.